Bueno, chicos, la pregunta es, ¿creéis que Jesucristo es Dios? No. Yo porque vengo de familia católica y he seguido todo lo que es la iglesia católica y siempre me han dicho como que Dios es uno, Jesús es otro, la Virgen María es una. Siento que un Dios es algo mucho más allá. En cambio, Jesucristo ya es como más una persona. No sabría explicarlo realmente, pero siento que sí hay diferencia entre las dos. Yo pienso, casi lo mismo. Jesucristo es una persona y Dios es una energía. Una persona que estuvo en la tierra, pero Dios más que, un ser divino, es algo más energético. Pues a ver, no soy muy creyente, Jesús sí que creo que existió, ¿sabes? Bueno, hay pruebas de ello, pero yo creo que no. Que yo no sabría deciros si es el Hijo de Dios o no. Por lo que cuentan de él, es un tío muy majo. Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de respuestas a preguntas difíciles. Y es que hay una gran controversia en torno a la divinidad de Jesús de Nazaret, si era o no era Dios. Nadie en toda la historia de la humanidad se ha atrevido a hacer el tipo de aseveraciones que Jesús hizo sobre sí mismo. De hecho, el juicio al que se sometió a Jesucristo es el único que se conoce hasta ahora por el que una persona es condenada a muerte no por las obras que hizo, sino por quien dijo ser. La fuente principal de todas las enseñanzas de Jesús se encuentra en el Nuevo Testamento. Existen más de 24.500 manuscritos del Nuevo Testamento. Incluso los historiadores no cristianos tienen que admitir que en conformidad con los estándares científicos e históricos aplicados a los documentos antiguos, el Nuevo Testamento es exacto y correcto en más de un 99%. Así que echemos un vistazo para ver qué dijo Jesús con respecto a él mismo. ¿Afirmó ser Dios? Juan 10:30. Y hoy el Padre uno somos. Aquí la palabra uno se refiere al número cardinal, el primero, pero además es de género neutro, por lo que no puede referirse a personas. Jesús aquí no está diciendo que el Padre y Él son una misma persona, sino una misma cosa, compartiendo la misma esencia, sustancia y naturaleza. Es como si dijera, el Padre y yo somos lo mismo. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es una clara referencia a Éxodo 3:14, donde Dios se reveló a su pueblo como yo soy. Juan 8:24, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Está diciendo claramente yo soy, el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta gloria corresponde solo a la deidad. Para la élite religiosa judía de la época quedó más que claro que Jesús afirmaba ser Dios, ya que le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios, registrado en Juan 10:33. Pero sigamos mirando al Nuevo Testamento y lo que otros dijeron de Jesús. Pablo, en Romanos 9:5, hablando de los israelitas, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, o siendo Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Uno de los nombres para referirse al Mesías era Emmanuel, profetizado por Isaías. Este título fue asignado a Jesús explícitamente en Mateo 1:23 y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pablo le habla a Timoteo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito 2:13. Pedro utiliza la misma expresión en 2 de Pedro 1:1, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Juan 1:1 nos dice que el verbo era Dios y más adelante, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Una muestra más de que Jesús es Dios encarnado. Juan 20:28, Tomás afirmó que Jesús era Dios mismo después de verlo resucitado, exclamó, Señor mío y Dios mío.
Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Postrándose, lo adoraron. Aquellos sabios de Oriente adoraron a Jesús, ya que solo Dios es digno de adorar. Examinemos ahora 3 versículos que pueden ser problemáticos y que son usados hoy en día por ciertos grupos como los testigos de Jehová para afirmar que Jesús no es Dios. Primer versículo, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito no solo se refiere, como término usual, al primer creado o primer hijo, sino que en esa época y en este texto la palabra original griega significa heredero principal, primero en posición. O sea, Jesús es el primero, el que manda en la creación, el soberano, el heredero de todo. Él es antes de toda la creación y superior sobre todo. Segundo versículo, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este principio no significa que Jesús fue lo primero que Dios creó, pues el Hijo no fue creado. El término principio en griego significa que Jesús es el más importante en toda la creación. De ahí viene la palabra arzobispo, que es el más importante de los obispos. Entonces, no se refiere al primero en el orden secuencial, sino a que es el más importante. Y tercer versículo, Juan 14:28, termina diciendo, porque el Padre mayor es que yo. Cuando Jesús fue encarnado como hombre, decidió voluntariamente ponerse bajo la autoridad del Padre como parte del plan de Dios y renunció temporalmente a su igualdad con Dios en cuanto a su rol, como nos cuenta Pablo en la carta a los Filipenses 2, del 5 al 8. Jesús siempre ha existido como Dios y en un momento concreto de la historia de la humanidad fue hecho siervo hombre. Dios el Hijo, en su misión de rango, no de naturaleza, toma una segunda naturaleza sobre sí, la naturaleza humana, para ejecutar el acto último y decisivo de su plan, el sacrificio de sí mismo por los pecados del mundo. La sumisión temporal aquí, en la tierra de Jesús, no niega su igualdad esencial con el Padre y con el Espíritu Santo como Dios mismo. ¿Por qué Jesucristo, el Salvador del mundo, tenía que ser Dios? En primer lugar, porque la salvación es de Yahweh, dice el Salmo 3:8, y pertenece solo a Él y solo Él la puede proveer. Solo Dios puede perdonar pecados. No hay ningún ser humano que pueda salvarnos, ya que todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Nuestro Salvador tenía que ser 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. La raza humana estaba en deuda con Dios, ya que su justicia demandaba la muerte como la paga del pecado. ¿Quién pagaría ese precio? Tenía que ser un ser humano, pero no cualquiera, sino uno que hubiera sido tentado en todo y que no hubiera cometido ninguna falta, ningún pecado. Jesucristo es el Cordero perfecto, el propicio, el que Dios mismo proveía, como lo hizo cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. En segundo lugar, Jesús se hizo hombre para que pudiéramos tener alguna comprensión del Dios infinito. Él hizo visible la naturaleza de Dios, como dice Pablo en Colosenses 2:9. Y la tercera razón por la que el Salvador tenía que hacerse hombre es porque extendió un puente en el gran abismo existente entre Dios y la humanidad. Nosotros no podíamos llegar a Dios, Él tenía que descender a nosotros. Él viene y establece un camino nuevo y exclusivo para llegar al Padre por medio de Él mismo. Miremos el siguiente diagrama. Después de ver que Jesús de Nazaret sí afirmó ser Dios, la pregunta ¿es en realidad la persona que Él decía que era? Para esta pregunta solo hay dos posibles respuestas. O creemos que Jesús mentía o creemos que Él decía la verdad. Y es que no se trata de tener una fe en un Jesús histórico, es decir, en saber que existió del mismo modo que sabemos que existió Napoleón o Alejandro Magno. Se trata de creer lo que Él dice y lo que Él es.
¿Qué eliges creer tú? ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? Espero de verdad que este vídeo te haya ayudado a ver más claramente quién es Jesucristo. Nos vemos pronto y no olvides suscribirte a nuestro canal.